Nuestra historia comienza en una posada, situada justo al frente del castillo del rey demonio. Dentro de esta, un grupo de chicos conversaba. El prota, en ese momento, les preguntaba a unas chicas sobre lo que pasaba y les pedía que le hablaran con franqueza. Añadía que, si se trataba sobre una reunión relacionada con el ataque al rey demonio, quería estar al tanto. En ese instante, las 3 jóvenes que estaban con él, lo miraron con una cara muy sombría y pronunciaron su nombre. En ese punto, se nos revela que nuestro prota se llama Jin. Estas chicas empezaron a hablar y la líder le pidió, en nombre de ella misma como la héroe Reki, la decisión de expulsarlo del grupo. Estas palabras dejaron a nuestro prota totalmente sorprendido. En ese momento, nuestro prota nos hace recordar su pasado y el de las chicas. En primer lugar, nos comenta que se llama Jin Haste y que es amigo de la infancia de la héroe Reki, quien fue bendecida con la protección de la diosa. Así que emprendieron su viaje desde su pequeña aldea, con el objetivo de derrotar al rey demonio. En su camino, conoció a otra joven, la Santa Yuri, además de añadir a la sabia Lisika, con quienes llegó a formar el famoso grupo del héroe. Añadía nuestro prota en ese recuerdo que, cuando llegó finalmente el día de la batalla contra el rey demonio, fue expulsado del equipo. Ahora, volviendo a la realidad, las chicas le preguntaban a nuestro prota por si recordaba su promesa, algo que al principio desconcertó a nuestro prota, pero después recordó que, cuando emprendió el viaje, hizo el juramento de que, si su presencia atrasaba al grupo, entonces dejaría la formación. Entendía Jin que ese día, entonces, había llegado. En ese momento, y para contestar a la pregunta de las chicas, respondió que, por supuesto, recuerda esa promesa. Reki, que está algo sonrojada, se alegraba al saber que él recordaba lo antes prometido. Pero en ese momento, nuestro prota nos comenta que él posee la bendición precoz, la cual le permite crecer rápidamente, pero es limitada. Esto, al principio, fue bueno pues tuvo éxito, sin embargo, no fue suficiente para estar a la par de una santa, una sabia y una héroe. Claramente, cada vez la distancia se hacía más grande y la intensidad de los combates cada vez lo arrastraba más hacia atrás. Así que, en ese momento y volviendo al presente, la Santa Yuri, también algo sonrojada, le dice a nuestro prota que sus pensamientos y sus oraciones siempre estarán con él. La elfa Lisika le añade que Jin es el mejor compañero que ha tenido, y que eso no cambiará nunca, algo que agradece nuestro prota. Así que, en ese instante, Reki se le acerca a Jin. El prota, al verla, le dice que no debería preocuparse, pues está seguro de que podrán derrotar al enemigo. Ella, por su parte, le dice que eso no le preocupa, pero le pide que la espere, pues, después de derrotar al rey demonio, irá a recogerlo lo más pronto posible. Jin, después de escucharla, no tenía más intención de quedarse en ese lugar. Así que les dice que debe irse a su habitación, pues debe preparar su equipaje. Mientras se iba, se decía que lo que dijo la héroe quizás no se haga realidad, pues, al derrotar al rey demonio, ellas se convertirán en leyendas y también será difícil poder estar juntos en el futuro. Así que, antes de salir por la puerta, les dice que él también se alegra de haber viajado con todas, dedicándoles una sonrisa. Les agradece por todo, aunque pensando que él quería pelear con ellas hasta el final, pero no sería posible. En ese instante, sale del lugar, dejándolas algo pensativas, pero después de unos segundos, ellas empiezan a hablar de cosas banales. Un rato después, Reki estaba en su habitación conversando para ella misma. Se decía que, después de derrotar al rey demonio, buscará algo de tiempo e irá a comprar un vestido de novia. Así que esta loquita quiere amarrar a nuestro prota, pues está bien enamorada. Solo se imaginaba cómo quedaría vestida de blanco junto a nuestro prota, algo que la hacía sentir feliz. Pero, después de esos momentos de alegría, recuerda su pasado con Jin, ese donde él siempre fue el héroe de ella, pues siempre estaba a su lado y la protegía de muchas personas que querían hacerle daño por su bendición, además de darle bondad. En ese recuerdo, nuestro prota le prometía que no importaba lo que los demás dijeran de ella, pues él siempre estaría a su lado. Ella le preguntaba por si eso era cierto, y Jin se lo confirmaba, pues, para él, ella era muy importante.
Algo que la hizo sonrojar, pues solo quería ser familia de nuestro papucho. Además, y después de alegrarse por esas palabras, le preguntaba a nuestro prota por la posibilidad de casarse con ella una vez que el rey demonio fuera derrotado. Jin, por su parte, se tomaba con alegría sus palabras y le decía que, si ella gustaba de él, entonces era una promesa. Así, en ese recuerdo, juntaban sus dedos y hacían un pacto, algo que ella recordaba vívidamente hasta el presente. Reki, ya volviendo al presente, estaba muy feliz, pues, después de 5 años de esa promesa, creía que nuestro prota todavía la recordaba y se decía que debían derrotar al rey demonio para poder cumplirla. Pero, como no quería que a Jin le pasara nada, entonces lo mejor que hizo fue abandonar el grupo. Esto la alegraba, pues al echarlo, lo salvaba y se podía casar con él. Reki no podía más de la dicha esperando el día del encuentro con el rey demonio. Así que, en ese momento, se acuesta en su cama y se duerme pensando en todo el amor que le tiene a nuestro papucho. En otro lugar de la posada, la Santa Yuri se estaba dando un buen lavado corporal. Ella, por su parte, pensaba que nuestro prota de seguro la estaba pasando mal por haberlo expulsado del grupo. Añadía que se sentía mal, pero que, sin él, su fuerza tampoco es que cambiara mucho. De hecho, pensaba que con Jin en el grupo podrían tener posibilidades de perder. Esta chiquilla salió más cruel con nuestro prota, esta no lo merece por más buena que esté. Yuri, mientras seguía con su baño, se decía que podía ver lo que la héroe quería, no era otra cosa que derrotar al rey demonio y rápidamente confesarse a nuestro prota. Pero Yuri se disculpaba con la héroe, pues ella tampoco iba a renunciar a Jin, esta también está loquita por el prota. La santa, en ese momento, recordaba que desde niña siempre sufrió y nadie la entendía. Pero fue nuestro prota quien la pudo ayudar, la entendió, la escuchó, y le pidió que siguiera orando para ayudar al prójimo. Ella, quien en ese recuerdo estaba realmente inconsolable, le preguntaba a nuestro prota por si se perdonaría a una persona como ella. Pero nuestro prota le decía que eso no importaba, pues él siempre estaría para ella, y, de ser necesario, lucharía por ella. Solo quería ayudarla, pues ella era la gran Santa Yuri. Algo que la llenó de felicidad en ese momento. Así que, volviendo al presente, la santa se decía que nuestro prota era una persona muy amable y bondadosa, y eso hacía que su corazón frío se derritiera, por eso, está decidida a conquistarlo. Rápidamente sale de la ducha y, con la determinación al 100%, piensa que debe tomar la delantera. Mientras camina casi desnuda, piensa que nuestro prota está desconsolado y, a partir de ese momento, utilizará todo su poder de santa para curarlo. Además, decide entregarle su inocencia, pensando que, al hacerlo, estaría dispuesta a renunciar a ser santa. Pero eso, la verdad, no le importa, pues, si derrotan al rey demonio, seguramente se alejarán todos y no volverá a ver a nuestro prota. Así que pretende casarse con él y así, ella siendo su esposa, nadie, ni siquiera el Estado, podrá molestarlos en el futuro. Ella ya se imaginaba un futuro completo con Jin. Así que, sin perder más tiempo, decide ponerse algo de ropa sexy y aventurarse a conquistar a nuestro prota un día antes de que las otras chicas se le adelanten. Yuri estaba decidida a entregarle lo más preciado esa noche, pero justo cuando llega a la habitación de nuestro prota y la abre de repente, se da cuenta de que Jin ya no estaba en ese lugar. Algo sorprendida, nota una carta y, al acercarse y leerla, se llena de rabia, además de maldecir a la elfa llamándola vieja. En otro lugar de este mundo, un portal mágico aparecía cerca del pueblo de Jin. En ese momento, el prota se sorprendía del poder de Lisika, pues la magia de transporte lo había llevado rápidamente hasta su casa. La elfa, por su parte, le decía que, aunque era una técnica secreta, había decidido usarla por el bien de su amigo, y, además, quería conocer la ciudad natal de nuestro papucho, incitándolo a que la lleve a conocer el lugar, algo que Jin acepta sin problema. Para nuestro prota, en sus pensamientos, se decía que se alegraba de que Lisika lo hubiera ayudado, no sabía cómo agradecer. Así que, en ese momento y mientras caminaban hacia su casa, el prota le decía que ella había sido de gran ayuda. Pero ella solo mencionaba que no dijera nada de eso,
pues era algo que la hacía muy feliz. Jin, por su parte, le decía que él estaba un poco deprimido y no podía ofrecerle mucho, así que le pedía que lo siguiera, pues ya estaban cerca de su hogar. La elfa, por su parte, tenía una cara sombría. ¿Qué se estará tramando esta mujer? En ese momento nos cuentan que Lisica es una elfa que tiene muchos años, pero en términos humanos tenía más o menos 28 años. Pero, a esa edad, los elfos ya habían empezado a formar familia y ella, por su parte, no tenía nada de eso, pues estaba tan absorta en su investigación que no tuvo tiempo de preocuparse por esas cosas. Así que, sin darse cuenta, se había convertido en una rezagada para su familia y raza. Para ellos, esa edad era mucha y la consideraban vieja, ya que ningún elfo la querría. Así ella tuviera la bendición de sabio, al final no pudo encontrar una oportunidad de matrimonio con nadie. Por eso, ella, cuando se le dio la oportunidad de acompañar a los héroes en su viaje, no lo dudó, y fue ahí donde conoció a nuestro prota, quien era un tipo de hombre que no se parecía a nadie que hubiera conocido antes en su vida. Eso fue interesante para ella. En ese recuerdo, Jin siempre la trataba muy bien, le decía palabras muy bonitas y cariñosas, además de añadirle que ella sería una gran esposa. Este prota es bien coqueto con todas. Lisica, por su parte, siempre que lo escuchaba se sentía bien. Pero en ese momento también le hizo otra promesa. Ella se lo tomó muy seriamente y creía que nuestro prota la iba a esposar. Este prota es un Casanova, a todas las quiere. La elfa se creyó todo y no podía de la dicha. Claramente, en ese recuerdo, nuestro prota le prometió también casarse con ella, si la elfa llegase a necesitar ayuda con eso. Además, ella recordaba cómo nuestro prota le daba muchos cumplidos, además de decirle que le gustaban mayores. Todo golpeó en su corazón y la flechó por completo. Así que pensaba que pronto nuestro prota sería completamente suyo. En ese momento, y después de divagar mientras caminaban, por fin llegaron a la casa de Jin. Nuestro prota se la presenta, pero, en ese instante, la Lisica lo toma del hombro y le da alientos para seguir adelante, algo que nuestro prota agradece. Así que, unos segundos después, Jin golpea a la puerta de su casa y, un instante después, un hombre mayor abre la puerta. Jin, al verlo, lo saluda, era su padre. Además de llamar a su madre, el señor grita que ha llegado nuestro prota. La madre, que estaba dentro, se alegra y le da la bienvenida. Pero, en ese momento, el padre de Jin pregunta por la elfa que estaba afuera. El prota, por su parte, se la iba a presentar, pero Lisica, que ya tenía todo tramado, saluda a los padres del prota, diciéndoles que está encantada de conocer a sus suegros. Además, se presenta como Lisica, la prometida de Jin. Esto impactó demasiado a nuestro papucho, pero más a sus padres, que no se lo podían creer. Unos minutos después, Lisica estaba conversando con sus suegros, pero el prota todavía estaba desconcertado por lo que pasaba. Los padres estaban encantados por su hijo, además de alegrarse de tener una nuera elfa. Jin no podía creer nada de lo que estaba pasando, así que, rápidamente, detiene a Lisica y le pide que deberían hablar sobre su futuro. Los padres no sabían a qué se refería nuestro prota, pero la elfa le decía que no se sorprendiera por lo que le iba a decir. Un segundo después, le revela algo sonrojada, y esto era que siempre lo ha amado. Jin, por su parte, no podía creer nada, así que le pedía que esperara y le decía que ella nunca había actuado de esa forma antes. Lisica, por su parte, le tomaba las manos y le recordaba el momento en el pasado donde el prota le prometió que se casaría con ella. Esto hizo que nuestro prota recordara ese momento algo sorprendido. Al darse cuenta de todo, trata de recordarle que primero deben ir a por el rey demonio, y que si no está ella, entonces podrían perecer. Pero la elfa, al igual que la Yuri, solo querían comerse a nuestro prota. Le decía que se iría a combatir después de darle como a cajón que no cierra a nuestro Jin, algo que sorprendió al prota, quien se preguntaba por lo que acababa de decir. La elfa solo quería pasión. Ella, por su parte, le aseguraba que lo decía en serio, pues le gustaba nuestro prota y creía que era el único en su vida. Jin, al escuchar sus palabras, pensaba que ella era una mujer muy hermosa,
pero todavía no podía considerar el matrimonio con ella. Así que, en ese momento, le surgió algo en su mente y, antes de preguntarle algo, piensa que ella es encantadora, hermosa, y como persona la respeta. Se pregunta si podría tener otra oportunidad de casarse con alguien así como ella en el futuro. Pero primero debe conversar a solas con ella, así que le pide que salgan a conversar un momento a solas y rápidamente la lleva afuera de su casa. Jin, por su parte, la pone nerviosa al ponerla sobre la pared de su casa. Ella no se esperaba esa actitud del prota. Pero Jin le dice que ella es una de sus mejores amigas, que todavía no puede decir con seguridad que le gusta, pero que, a partir de ese momento, quiere verla como una mujer. Palabras que hicieron sentir feliz a la elfa. En ese momento, ella empieza a soltar algunas lágrimas y Jin, al verla, le pregunta por su estado. Pero ella, muy feliz, le toma la mano al prota y le dice que le gusta. Estaban muy encariñados, algo que hizo sentir muy bien al prota, quien se le acerca para querer darle un besito, pero algo tenía que pasar. Justo en ese momento, a lo lejos se acerca una luz a una gran velocidad y, un segundo después, algo impacta sobre la humanidad de nuestro prota, lanzándolo lejos muy herido. Esto no era más que la héroe y la santa, quienes llegaban a dañar el momento feliz. De ninguna manera permitirían algo así. Este impacto hizo volar a nuestro prota, preocupando a la elfa, pero las dos que caían también se preocupaban. Unos segundos después, las tres corrían al lugar donde cayó nuestro prota, estaban tristes por el daño que le hicieron, no querían que nuestro prota se fuera con San Pedro. Pero el Jin solo maldecía lo que le habían hecho. La elfa se enojaba con ellas y solo quería que las otras dos se fueran, pero la santa, como curandera, le decía que podía curarlo, algo que molestó a Lisica, quien le pregunta por si le gustaba nuestro prota. Algo que ella no confirmó ni desmintió, lo que molestó más a la elfa, así que le pide que se retire, pues ella también puede curarlo. Las dos estaban a punto de pelear por nuestro papucho, pero Reki, como héroe, las detiene y les pide que se retiren del camino, no quería que le quitaran su momento con nuestro prota. Así que, después de acercarse a Jin, decide darle respiración boca a boca, algo que las otras dos trataban de impedir a toda costa. Jin, por su parte, pensaba que tenía suerte de tener a tan buenas amigas, pero que estaba sufriendo mucho. Todo esto lo pensaba mientras las chicas se peleaban por él, todas deseando que despertara y no se fuera con San Pedro. Al día siguiente, Jin se despierta en su habitación y se pregunta cómo llegó a ese lugar. En ese momento, levanta la cobija y ve a la hermosa Yuri dormida en su regazo. Esto lo sorprendió mucho, pero en ese instante recuerda el golpe que las chicas le propinaron la noche anterior y entiende mejor la situación en la que está. Ahora solo se pregunta por qué Yuri está dormida junto a él. Esto lo hizo ponerse algo nervioso. Además de ver que Yuri está apoyada en su paquete, más se preocupó, así que rápidamente la levanta y se tapa su herramienta con un cojín. Por su parte, la santa, después de levantarse, le da los buenos días, y que buenos días le dio con severo panelazo a nuestro prota. Jin, por su parte, le dice que está muy bien y le agradece por el tratamiento que le dio para recuperarse. Ella se alegra, además de preguntarle sobre lo que hará ese día. Pero nuestro prota le dice que es el día de derrotar al rey demonio para asegurar la tranquilidad de todo el mundo. Pero, en ese instante, Jin entiende algo y rápidamente le pregunta gritando por qué todavía está ahí con él, pues esa batalla es muy importante para la paz mundial. No sabía por qué los héroes no estaban luchando con el enemigo. Ella, al verlo tan inquieto, le empieza a contar lo que hicieron la noche anterior antes de ir a visitarlo a su casa. Nos cuenta que ella y Reki decidieron adelantarse por el rey demonio y entraron en el castillo con el objetivo de derrotarlo. Al principio, este se resistió, pero Reki, con su poder, logró desvivirlo muy fácilmente. Obviamente, la santa Yuri estuvo a su lado para apoyarla. Pero, para las dos, fue relativamente fácil acabar con el rey demonio. Este, al verse vencido, fue purificado y posteriormente fue puesto al servicio de la humanidad. Algo que le costó aceptar, pero al final accedió, así terminando la batalla por la paz mundial. En ese momento, y después de terminar con todo,
las dos chicas decidieron buscar a nuestro prota, quien se había ido con la elfa. Así, después de localizarlo y herirlo sin intención, las tres chicas se encontraban discutiendo lo que había pasado en el castillo del rey demonio. Al saber que Lisica no había participado por haberse llevado a nuestro prota, ahora le encomendaban la tarea de hacer el informe escrito de la batalla, algo que la elfa no quería. Pero la héroe se enoja con ella, diciéndole que la misión era para ellas tres y, como no estuvo, le tocaba ayudar en algo. En ese instante, Yuri mete la cucharada y también opina lo mismo, así que, sin más, Lisica será la encargada de esa tarea. Pero en ese momento, y con ganas de cambiar de tema, Yuri, tocándose los melones, les dice a las otras dos que ella será la encargada de cuidar a nuestro prota. Algo que a las otras chicas no les pareció bien. Empezaban a discutir de nuevo para saber quién sería la encargada de cuidar a Jin esa noche. Reki, que estaba algo cansada de que discutieran, les dice que lo mejor es decidir con piedra, papel o tijera a la cuidadora. Así volvemos al presente, donde Yuri fue quien ganó y el prota entiende todo lo que pasó la noche anterior, solo que le costaba un poco carburar toda la información que Yuri le había contado. Yuri, por su parte, se pone bien cariñosa con el prota y le dice que ahora el mundo ya es pacífico, algo que el prota entendió. Pero empezó a pensar que, si es así, entonces el viaje con las chicas ha terminado. Entiende que ya no podrá estar con todas ellas y, además, se añade que ellas también deberían volver por donde vinieron. A Jin solo le quedaba volver a ser un aldeano normal. Así que, después de pensar en esto, Jin le pide a Yuri que lo mejor sería que regresara con los héroes, pues él ya está mucho mejor y no siente dolor. Yuri, que no quería irse, le pide que no se menosprecie, pues, para ella, Jin es alguien importante y se pondría triste si se dicen malas palabras. Jin, que quería refutar esas afirmaciones de la santa, fue interrumpido por ella, quien le dice que no diga nada más, y el prota lo entiende, diciéndole que nunca más volverá a menospreciarse. Así que los dos hacen esa promesa y empiezan a conversar de otras cosas, pero están más alegres. Un rato después, nuestro prota entraba a la cocina de su casa llamando a sus padres, pero solo encontró una carta expresándole que le habían dejado comida y que no estarían en el hogar ese día. El joven entendió el mensaje y se asustó de inmediato, pues no podía permitir que la santa viera aquello. Antes de que pudiera guardarla siquiera, Yuri ya se encontraba a su espalda y una pregunta repentina asustó a nuestro prota. Ella le cuestionaba si esa carta era de sus padres. Jin, por su parte, destruía rápidamente esa hoja para evitar que la leyera. En ese momento, lanzó los restos de pedazos al aire y Yuri, quien se había cambiado de ropa y ahora lucía como una sirvienta, le preguntó por qué había empleado magia para algo así. El prota le explicó que no era nada importante y le añadió, algo nervioso, la afirmación de que se veía muy bien con ese cambio de vestuario. Ella, al recibir ese cumplido, se sonrojó y se alegró por esas palabras. En ese instante, Jin pensaba que la ropa que ella tenía antes era más provocadora y estimulante, por ello, creía que era mucho mejor que se hubiera cambiado. Yuri, que lo observaba algo pensativa, le decía que estaba considerando desayunar, pero Jin la interrumpió y le dijo que su madre les había preparado el desayuno, pidiéndole que salieran a comer a la terraza, algo que ella aceptó con todo gusto. Unos minutos más tarde, los dos disfrutaban de la rica comida en la parte exterior de la casa. La santa se alegraba de saber que, de nuevo, podían tener una mañana tranquila, pues hace mucho tiempo que no gozaban de una. Solo sabían que, mientras viajaban, no habían tenido mucho tiempo para darse algún gusto, y esto los hacía sentir verdadera paz. Se sentían de maravilla. En ese momento, y después de desayunar, Yuri se estiraba, pues se sentía mucho mejor. Rápidamente le preguntaba a nuestro prota cómo iba a emplear su tiempo a partir de ese momento. Jin, por su parte y algo preocupado, le decía que de alguna manera se lo tomaría con calma, haría trabajos de campo y pesca, pues solo quiere hacer cosas que antes no podía realizar. Así que, rápidamente, le devuelve la misma pregunta a la santa. Ella, por su parte, le confesó que le gustaría tener hijo, algo que dejó totalmente pasmado a Jin. Pero ella se disculpó de inmediato, diciendo que solo era una broma.
Sin embargo, continuando con el tema, le dijo a Jin que, si pudiera, le gustaría tener más momentos como ese que estaban compartiendo juntos. Le preguntaba a nuestro prota si no creía que sería maravilloso, algo que el joven confirmó, añadiendo que, si fuera posible, también le gustaría pasar tiempo con Yuri para siempre. Ella se sonrojó, pero le preguntó sobre lo que estaba diciendo, pues para ella era obvio, se van a casar, así que podrán pasar todo el tiempo que quieran juntos a partir de ese momento. Estas palabras no se las esperó nuestro princeso, no podía creer lo que escuchaba. Pero Yuri le decía que ella no lo había olvidado ni por un momento, recordándole aquel día donde nuestro prota le hizo la tan apasionada propuesta. Estaba encendida esta mujer, así que le recuerda a Jin lo que él dijo en ese momento. Ese día donde él le aseguró que, cuando estuviera en una situación difícil, él estaría ahí para apoyarla. Para Yuri, esa era una propuesta matrimonial y representaba su salvación, pues, cuando estaba a punto de tirar la toalla, nuestro prota llegó para rescatarla. La joven está bien enamorada del princeso, pero Jin solo quería darle una explicación. Yuri lo interrumpe y le dice que ella también necesita expresar sus sentimientos con palabras y en ese instante le confiesa a Jin que lo quiere y que desea pasar el resto de su vida con él. Nuestro prota no podía creer lo que escuchaba. Pensaba que llevaban 3 años juntos y había visto muchas veces las expresiones de la santa, creía conocerla bien, pero lo que le dijo hoy lo llenó de dudas, no sabía qué responderle. Recordó a la elfa y notó que fue prácticamente igual, pensaba que ellas no albergaban sentimientos por él, pero se equivocaba. En ese momento, Yuri interrumpe sus pensamientos y le dice que, sea lo que sea que esté pensando en ese instante, ella tampoco quiere separarse de su lado. Así que, rápidamente, lo tomó de la mano y se lo llevó corriendo hacia el interior de la casa. Pero, unos segundos después, el prota chocó con ella y cayeron los dos juntitos al suelo. Aquello puso más nervioso a Jin, así que, muy avergonzado, se levantó de su pecho y le pidió disculpas, añadiéndole que se quitaría rápido para no lastimarla. Pero ella lo tomó de la cabeza y lo hizo estrellarse de nuevo contra esos melones, pidiéndole disculpas, pues a pesar de lo que Jin pueda pensar de ella, Yuri no es una buena chica. Esta mujer está candente. Ella le dice que va a hacer que el joven se obsesione con ella, tanto que no podrá vivir sin su amor. Nos salió bien yandere esta chiquilla. En ese momento, y todavía en el suelo, Yuri le decía que iba a derretir el corazón de nuestro prota, haría todo lo posible para que él no pudiera escapar de ella. Por su parte, el joven, apretado entre sus pechos, se decía que no podía ver nada, estaba en la gloria. Pero Yuri le pedía que escuchara su corazón, pues latía muy rápido. Esto hizo que nuestro prota se sintiera más avergonzado, el dulce aroma de su cuerpo lo estaba volviendo loco y pensaba que, si seguía así, iba a sucumbir a la tentación. Intentó hacer lo impensado, por un rápido impulso, se disculpó con ella en su mente y se dispuso a tomarla de sus pechugas. Pero, justo cuando iba a lograr su cometido, una voz los llamó desde afuera de la terraza. No era otra que Reki, quien había llegado al lugar. Ella, en ese instante, les preguntaba sobre lo que hacían ellos dos, pues los tomó en una posición poco convencional. Nuestro prota rápidamente empezó a gritarle excusas, solo para que entendiera que no estaban haciendo nada malo. Le explicaba que simplemente se cayeron y lo demás fue una coincidencia. Reki, por su parte, no se lo creía del todo, pero les dijo que, si no pasaba nada, entonces el asunto estaba bien. Aquello hizo que los otros dos respiraran aliviados. Pero algo le sucedía a la héroe y Yuri lo notó, así que la santa se despidió rápidamente y se alejó con una excusa, dejándolos a ellos dos solos. El prota no entendía por qué se iba, pero ella se retiró velozmente, dejándolo únicamente con la héroe. En ese momento, Jin notó que Reki lo había tomado por la ropa. Al preguntarle sobre lo que sucedía, cambiamos de escena a unos minutos después. Ellos dos estaban tumbados en la cama de una habitación. Reki fue la primera en hablar y le dijo a nuestro prota que resultaba nostálgico acostarse juntos así, pues era como volver a ser niños. Jin asintió, pero soltó una risa que no le agradó mucho a la chica. Estaban en una situación de completa incomodidad.
Además, en los pensamientos de Jin, se decía que debería contarle sobre lo de Yuri y Lisika, pues Reki también era su compañera, pero no estaba muy seguro de decírselo. Para romper la tensión existente, la héroe le dijo a Jin que le agradaba la santa, pues es muy amable y difícil de odiar, algo a lo que el joven volvió a asentir. Ella seguía hablando y decía que Yuri también sabía cocinar y era buena enseñando, pero añadió que lo mejor de ella eran esos 2 melones que tenía por delante. Tocándose su propio pecho, le decía a Jin que la otra los tenía más grandes que su propio material, algo que nuestro prota le confirmó. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que había dicho algo que seguramente molestaría a Reki. Pero, en ese instante, ella le dijo que, sin importar quién fuera, no perdería ante nadie, pues tiene grandes sentimientos por nuestro papucho. Otra que se le declara al princeso. Aquellas palabras impactaron al joven, así que, después de salir de su letargo, le gritó que en antaño dormían mucho juntos en esa cama, tratando de cambiar de tema. Pero ella se sorprendía al notar que el prota la estaba desviando. Le decía que Jin era cálido y le preguntaba si recordaba esos tiempos juntos. El joven respondió que sí, recordaba cómo ella, en las mañanas, siempre lo echaba de la cama. Así que el prota trató de empujarla como venganza, pero ella ni se movió. Le dijo a Jin que esos ataques ya no funcionaban con ella, pues era demasiado fuerte para siquiera poder moverla. El joven comprendió que ya no podía coincidir en poder con ella, es demasiado fuerte. Ella no lo negó, al contrario, le dijo que tranquilamente podría derribarlo con su dedo meñique. Aquello hizo sentir muy débil a Jin, quien le dijo que, honestamente, era chocante y no lo refutaba. Así que Reki le propuso volver a intentar jugar al pulso, como hacían de niños. El prota le dijo que pasaba, pues pensaba que perdería demasiado fácil. Pero ella, con ganas de molestarlo, le dijo que era un cobarde, un debilucho y que estaba huyendo. Típicas frases que le dan candela al prota, quien aceptó el reto, pero no sin antes decirle a Reki que no se contuviera y usara todo su poder. Ella le preguntó si estaba seguro, pues podría salir lastimado. El prota le respondió que atacara con todo. Así que ella puso su meñique y el joven todo su puño. Después de intentarlo, y por más fuerza que hacía Jin, no logró moverla ni un poco. Aquello lo dejó sorprendido. Sin tiempo para reaccionar, ella le dijo que se veía lindo intentando esforzarse y, con un ligero empuje, lo mandó a volar con demasiada facilidad. Nos salió bien princeso este prota y eso que solo traemos rotos al canal. Cuando Jin logró besar el suelo, se dio cuenta del inmenso poder de Reki y aceptó completamente la derrota. Todavía en el piso, la joven le puso la cabeza en su regazo y empezó a curarlo, además de decirle que en las batallas no todo es fuerza y que no debe perder la confianza por una derrota. Pero le advirtió que una pérdida es una pérdida y, como él perdió, debe someterse a un castigo, un interrogatorio. Rápidamente, Reki se le monta encima a nuestro prota y le toma las manos, para después preguntarle por qué no se acuesta con nadie más si antes solía dormir con ella durante sus viajes. Aquello tomó desprevenido al joven, pues no sabía qué responder, solo le veía esa carita tierna. Así que la héroe le dijo que seguramente él se avergonzaría de eso, y le añadió que aquello estaba bien y que era excelente, pero le preguntó si volverían a dormir juntos desde ese día. Aquello avergonzó a nuestro princeso, quien, en su afán de alejarla, le dijo que no debería ser así, pues son un hombre y una mujer juntos en la misma cama, y eso traería malentendidos. Pero Reki dio en el clavo y le dijo que eso significaba que el prota ya la veía como una mujer. Aquello puso a pensar a nuestro joven, siempre la había visto como su hermana menor, pero ahora era distinto. Ya no era una niña, era toda una belleza exótica. Reki, muy sonrojada, le confesó que estaba muy feliz y, mientras lo llamaba, se le acercó demasiado. Antes de que él pudiera pensar en una salida, nuestra héroe le pegó severo besote al princeso y lo estrenó de boca. Aquello sorprendió a Jin, pero no dijo nada. Un segundo después de separar sus labios, Reki le dijo que por fin lo había hecho, además de añadir que, finalmente, el prota dejó de verla como una hermana pequeña y empezó a verla como una mujer,
Estaba rebosante de felicidad. Ella seguía repitiendo lo mismo, pero nuestro prota, que está en shock, solo se levantaba de la cama en silencio. Escuchaba cómo ella era la única que hablaba. Ella continuaba diciendo que, desde ese momento, podía estar a su lado y no detrás de él. Mientras se levantaba, le decía que podía perdonarlo por tratarla como a una hermana, pero el joven todavía no se lo creía. Acababa de descubrir que también le gustaba Reki. Severo Casanova, este princeso, las tiene a todas bailando. En sus pensamientos, el prota se decía que ella se esforzó tanto por él, que quería responder a sus sentimientos. Pero el problema era cómo decirle que las otras chicas también se le habían confesado. Justo cuando pensaba esto, alguien abrió de repente la puerta y las otras dos chicas entraron, la santa y la sabia. Aquello los tomó desprevenidos. Lisica, algo cansada, les dijo que estaba de vuelta, pues básicamente hizo todo el reporte ella sola. Jin estaba muy nervioso, se le había juntado el ganado. La elfa le preguntaba sobre la atmósfera que había en ese lugar. Yuri, por su parte, algo se imaginaba, así que le preguntaba a la héroe si había cruzado la línea. Aquello avergonzó más a Reki, pero sin dejarla contestar, la elfa también cuestionó la veracidad de esa afirmación. Ambas empezaron a conversar sobre esa posibilidad, haciendo sentir más vergüenza a la guerrera. Ella les pidió que se callaran y añadió que lo más importante era aquel otro asunto. Lisica le respondió que sí, que todo ese asunto estaba arreglado. El prota, que no sabía de qué hablaban, les preguntó si había algo tan importante. Yuri le dijo que sí, pues ya estaba decidido el lugar de la boda. Aquello dejó frío al joven, se preguntaba sobre cuál lugar de bodas, pues no se enteraba de nada. Intentó desviar esas afirmaciones diciendo que era maravilloso, pero pensaba que la conversación se volvía tensa. Para zafarse, preguntó de quién sería ese matrimonio. Las chicas lo miraron sorprendidas y le preguntaron si no era obvio. Se trataba del matrimonio de nuestro prota con estas tres bellezas. Todas están muy felices por convertirse en sus esposas y Jin, por su parte, no puede creer en qué momento todo escaló así. Ahora, y con más terror, está encerrado en un riquísimo triángulo amoroso. Con esto terminamos el resumen de la primera parte de este gran manga. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último, déjanos tu comentario sobre el manga o, si te gustaría una siguiente parte. Te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.